El semanal del 19 de noviembre 2023 sale con anticipación, con el fin de respetar la veda o silencio electoral previo al balotaje en Argentina. Como han entendido, nuestra primera invitada es la profesora Flavia Freidenberg, politóloga argentina, quien nos dará algunas claves para entender el proceso electoral en curso que se concluirá este domingo con las elecciones presidenciales. El segundo invitado es el profesor Enrique Amayo Ceballos, un habitué de Panorámica Latinoamericana, quien ha publicado el libro Mar y Olas, Rito y Deporte. Además nos hablará de la propuesta de ley al Congreso peruano a fin de que se solicite a la UNESCO que el TUC o caballito de Totora sea reconocido como patrimonio mundial. Es el deslizador individual, el barquito individual para pescar más antiguo del mundo, que existe hasta la fecha, y también permite disfrutar del deporte de lo que vendría a ser el antepasado del surf. Empezamos. El día de hoy es un día muy importante porque nos encontramos en la víspera de algo muy trascendente en la región latinoamericana. Por ello, me parece que sea muy importante que nosotros podamos entender de primera mano lo que está pasando o el análisis, no tanto partidístico, sino tratemos de entender para poder tener una opinión personal, reflexionar sobre el proceso que vive Argentina. Y por ello contamos con la presencia de Flavia Freidenberg, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca y máster en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. Es profesora de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no?, en México. Coordina el Observatorio de Reformas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y la Organización de Estados Americanos. Es fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas, que es una gran red y sobre todo esta No Sin Mujeres, ¿verdad? ¿Cómo estás, Flavia? Hola, ¿qué tal, querida Isabel? Aquí te saludo desde Buenos Aires. Eso es lo bueno, que estás en Buenos Aires. ¿Por qué has Sí. ido a Buenos Aires? No me digas que has ido a votar. No he venido, este año estoy en un año sabático, entonces he estado haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y bueno, también he hecho trabajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Llevo desde agosto, así que ha sido, ni que lo hubiera programado, he podido participar activamente como observadora de las PASO, de la primera vuelta, y ahora estoy para la segunda vuelta. Tú sabes que yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, cada cierto tiempo nuestro régimen laboral nos permite tomar un año de estancia sabática. Este es mi primer año en esa condición en la Universidad Nacional Autónoma de México y decidí bueno, que esta segunda parte del año me iba a encontrar en Argentina. Y me tocó justo estar observando directamente el proceso electoral. Algo me dice que entre poco vamos a leer un bonito libro sobre Argentina. Bueno, estoy haciendo un trabajo de investigación comparativo sobre la capacidad de resiliencia de las democracias en América Latina. Argentina es uno de los casos que estoy estudiando en esa investigación y sí, o sea, estar aquí me ha ayudado, por supuesto, ¿no? Siempre a aprender muchísimo. Tú sabes que yo viví casi toda mi vida fuera de Argentina y entonces estar en los casos que uno estudia siempre es bueno, así que no directamente sobre Argentina, pero claro, Argentina estará entre los casos que trabajo para evidenciar una serie de, bueno, de hallazgos que estoy identificando respecto a una serie de preguntas sobre cuál es la salud de la democracia en los países de la región. Me parece muy bien. Precisamente tratando de entender, sin duda, las elecciones que están llegando, pero para poder entender Argentina, porque verdaderamente es un caso sumamente interesante, porque es un país muy rico, es un país casi en Europa se lo recuerda, y tú lo sabes bien porque tú has vivido tantos años en España, se lo recuerda bien como el país que ayudó a resurgir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que abunda de recursos naturales.
Y bueno, la situación en la cual se encuentra nos preocupa un poco a todos porque es increíble no lograr comprender un poco tantas dinámicas. Tú ahora que estás en Argentina, ¿nos puedes decir cómo está tu país en la víspera del voto? Pues mira, Bien. Argentina se encuentra en un momento, en este momento, en una situación de alta incertidumbre. Como sabes, tenemos elecciones el próximo domingo, luego de haber tenido, bueno, ya varios meses de proceso electoral, porque primero se fueron a una elección donde todos los partidos tienen y coaliciones competir por definir las candidaturas, lo que se llaman las PASO, y a partir de eso luego se va a una primera vuelta donde si ninguna de las candidaturas consigue el 45 puntos de preferencias de los votantes y las votantes, tienen que ir a una segunda vuelta. Este domingo se va a hacer esa segunda vuelta porque ninguno de las candidaturas que se presentaron en esa primera a nivel presidencial consiguió ese 45 puntos de preferencia o 40 votos con 10 puntos de diferencia entre los dos más votados. Así que este domingo se enfrenta la candidatura de Javier Milei y de Sergio Massa. Sergio Massa es un candidato que de alguna manera articula la coalición que está detrás de Unión por la Patria, que es un gran conjunto de fuerzas en la que uno normalmente identifica de manera más importante al peronismo, que sería el incumbent, sería la coalición que está en el poder en las últimas décadas, ¿sí? Y por el otro lado, un partido que se ha convertido en coalición en esta segunda vuelta, desafiante, que liderada por La Libertad Avanza, bajo la figura de un outsider de la política que en los últimos 2 años, 3 años, se ha convertido en un opinador mediático y que así se hace muy conocido en la sociedad argentina, que de alguna manera articula lo anti-kirchnerista, ¿no? Sobre todo lo anti-kirchnerista, pero también lo antiperonista. Entonces estamos en un proceso, en una situación inédita, en el sentido de que a la tradicional grieta político-ideológica que tenía Argentina se le suma un nuevo cuestionamiento novedoso, frente a los 40 años de democracia argentina, que tiene que ver con poner en duda algunos de los consensos y compromisos democráticos que Argentina había alcanzado en las últimas décadas, que además la había identificado como un país donde, si bien la economía tenía algunas dificultades para articularse de manera eficiente, la política se mantenía estable y con altos niveles de integridad electoral. Argentina en estos 40 años ha celebrado 10 elecciones. Si vas a los datos de los índices que evalúan la calidad de esas elecciones, Argentina se ha caracterizado por tener alta valoración en términos de limpieza de las elecciones, aceptación de los resultados por parte de las candidaturas perdedoras, por la autonomía y la profesionalización en términos de los que organizan las elecciones. También se ha caracterizado por permitir altos niveles de pluralismo competitivo, con fragmentación moderada en el legislativo, con participación electoral de la ciudadanía, es decir, todos los indicadores que te hablan de una democracia estable, claro, con dificultades por malas prácticas, por clientelismo, que sirve de contenedor social, frente a una economía que es un desastre, ¿no? Una economía que en este instante está en 40 puntos porcentuales de pobreza, 10% de indigencia, una inflación galopante y un sentido de frustración, ¿no? Creo yo, de la sociedad
y de sectores sociopolíticos que dan cuenta de la incapacidad para articular más crecimiento económico, bienestar y reducir las desigualdades que cruzan a la sociedad. Entonces, en ese contexto nos encontramos frente a una elección donde en este momento los datos que se fueron manejando en las últimas semanas hablan de una cierta, digamos, empate o, si quieres, mucha cercanía entre las dos candidaturas que van a competir, o sea que son en este momento hay una alta incertidumbre, no se sabe quién puede ganar ni quién va a ganar, y en ese escenario uno de los actores políticos está planteando dudas en las últimas semanas de que le van a hacer fraude, lo que en los últimos años en otros países de la región se ha denominado como fraude preventivo, ¿no? Como ir generando dudas sobre la manera en que se está organizando la elección. Y eso, en ese contexto, en un escenario donde históricamente, digamos, más allá del tema del clientelismo, del patronazgo o de la oscuridad en el financiamiento, nunca se había manifestado que un candidato o una fuerza política estuviera en las redes sociales fundamentalmente, e incluso en los últimos días con denuncias en la justicia sobre que le van a hacer fraude al momento de contar los votos, ¿no? Hay toda una discusión muy fuerte por la posibilidad de que no haya suficientes boletas partidarias, que tú sabes que son responsabilidad de los partidos, en el caso de Argentina, de que luego de que el Estado le da dinero para imprimir las boletas, para que esas boletas lleguen a las mesas de votación. Entonces se está poniendo en cuestionamiento una de las bases sustantivas de la democracia argentina, que era su alto nivel de confiabilidad en los resultados, ¿no? En la organización de las elecciones y en los resultados. Entonces, en estos momentos tenemos un choque de posiciones y también un choque de emociones, si quieres, ¿no? Una gran parte de la gente está enojada con el kirchnerismo y con los gobiernos de turno por la terrible situación económica, y por el otro lado, y quiere el voto, digamos, anti más que a favor de, ¿no? Y por otro lado, tienes otro sector de la población que tiene miedo a lo que podría ser un gobierno de una alternativa, ¿no? Entonces tienes, por un lado, la necesidad de cambio, la gente que quiere que se cambie esta situación, y por el otro lado, el miedo a lo que supone elegir a alguien que es nuevo, ¿no? Y que además ha tenido actitudes o discursos o posiciones sobre temas que desafían de alguna manera la convivencia democrática. Dime, Flavia, pero ¿a ti no te parece que podríamos llegar a pensar, por toda la historia de estos 20, 30 años, incluso de kirchnerismo, que en Argentina existe impunidad? Bueno, pues sí. Depende de los momentos y de los gobiernos, pero evidentemente hay una dificultad para la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? En relación a diferentes situaciones que son casos que aún no han sido resueltos por la justicia. Es una justicia lenta, es una justicia que a veces pareciera estar como sujeta a posicionamientos partidarios o a dependencia partidaria, el uso además del Estado, por ejemplo, de los servicios de inteligencia para hacer campaña o para hacer política, ¿no? Como se ha evidenciado en diferentes situaciones, ¿no? Por los carpetazos o por las denuncias que aparecen sin fuentes, ¿no? Pero sí, en ese sentido, los índices que evalúan la democracia en Argentina dan cuenta de la diferencia entre un alto nivel de democracia electoral y un
cuestionamientos o problemas en el desarrollo de la democracia liberal, ¿no? Por cooptación de los poderes por parte del gobierno o por esta lentitud de la resolución de las denuncias o por denuncias de corrupción que no son atendidas de manera eficiente por el Estado, ¿no? Entonces, y además a esto se le agrava que en los últimos años hay como una pérdida del Estado de la capacidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía y en algunos casos bajo, como se podría ser el caso de la ciudad de Rosario, que está bajo el enfrentamiento de grupos del narco o del crimen organizado que han incrementado la inseguridad y la violencia en las ciudades argentinas, ¿no? Y da cuenta de la dificultad del Estado para cumplir con una de sus funciones básicas, que es la de asegurar la seguridad de la ciudadanía. Pero por otro lado, yo he observado también en Argentina, sobre todo viendo el tema birregional con la Unión Europea, y también lo veo cuando te hablo del tema de la impunidad, una tolerancia verdaderamente sorprendente, porque hace 20 años, más de 20 años que se está negociando el acuerdo Mercosur. Sin duda un Mercosur que parte con Brasil y Argentina, pero en este caso hablamos solo de Argentina. Argentina es la mediadora para que todavía este acuerdo siga adelante. Ya Uruguay está prácticamente tirando la toalla, igualmente Paraguay, o sea, están cansándose de toda esta situación. Y esta tolerancia argentina en particular, porque yo he hablado con varias personas y prácticamente dicen, no, es que para nosotros sería muy importante este acuerdo, pero ¿tú no te parece que todo tiene un límite, digamos, como para necesidad de optar por medidas un poco más fuertes que a su vez deberían de también ser aplicadas en el caso de Argentina hacia sus gobernantes, no tanto, digamos, la marcha y los gritos de plaza, sino más que todo ya de crearse incluso una estrategia para poder impedir que todo esto suceda? Bueno, yo la tolerancia la entiendo de otra manera, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿no? En la democracia argentina ha dado muestras de un alto nivel de tolerancia al que piensa distinto. Sí ha habido una grieta, una división importante, incluso hay gente que habla de polarización perniciosa o polarización afectiva, que significa precisamente lo contrario, ¿no? La intolerancia al que piensa distinto, pero aún así el sistema ha funcionado, ¿no? El sistema hasta ahora, en los últimos 40 años, ha permitido que gobiernen unos, luego gobiernen otros, y la ciudadanía ha ejercido su derecho a premiar a los que están en el poder o a castigarlos en las urnas. Y ese es un primer ejercicio de exigencia y de control político sobre la clase política, ¿no? A través del ejercicio del voto. La democracia argentina, además, como tú sabes, tiene una complejidad mucho mayor porque tiene un alto nivel de movilización de los sectores sociales, lo cual eso enriquece de alguna manera a la democracia, ¿no? Porque hay actores corporativos que están pujando por sus intereses, que se enfrentan, hay convenios colectivos que permiten negociaciones, hay diferentes formas de articular intereses y a mi juicio eso siempre es positivo. Y también hay un importante activismo social. Tú sabes que, por ejemplo, en los últimos años Argentina se ha caracterizado por un alto impulso a lo que tiene que ver a mejorar las condiciones de igualdad en relación a los derechos de las mujeres. Y mucho de eso que se plasmó en las leyes ha venido de la mano del movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres que desde las calles, por ejemplo, con todo el movimiento de Ni Una Menos o con el movimiento que tiene que ver con la despenalización del aborto, ha ampliado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entonces, es una sociedad compleja, es una sociedad que se articula por diferentes vías, por la electoral, pero también por la movimentista, por la social, por la participación no convencional. Y en lo personal creo que eso es positivo,
¿no? Porque eso te da cuenta de un pluralismo que está abierto y de diferentes maneras de pensar y de articular las diferencias, ¿no? Ahora bien, lo que no ha sido capaz, y lo digo a título personal, como una opinión personal, la clase política argentina es de mejorar las condiciones de convivencia económica y de asegurar, de reducir o eliminar las desigualdades y de mejorar la capacidad del Estado y del mercado, es decir, del país en sí, de generar condiciones de crecimiento económico que permita reducir esas desigualdades por la redistribución de la riqueza. Si hemos sido exitosos en términos políticos, no lo hemos sido en términos económicos. Y yo creo que ahí está la cuestión. Lo que se está poniendo en discusión este domingo es precisamente una confrontación de modelos sobre cómo resolver eso. Y la gente está harta, la gente está cansada de que la economía no se resuelva. Entonces, esta situación inédita es que la sociedad se está planteando, por un lado, mantener a los mismos de siempre frente a los mismos problemas económicos con las mismas recetas que ya fracasaron, o hacer un cambio eligiendo a alguien que no conocen, que no saben bien quién es, ni qué piensa, ni que si todo lo que dijo que iba a hacer lo va a poder hacer y lo va a hacer en las condiciones que las planteó, como la dolarización de la economía, por ejemplo, porque están hartas, porque no quieren más lo que ya han vivido hasta ahora. Y eso es lo que se está discutiendo hoy. Respecto a las posiciones de Argentina en el mundo, bueno, dependiendo de quién resulte electo, es posible que los posicionamientos de Argentina cambien. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los candidatos se ha manifestado más cercano a las potencias europeas y norteamericanas y contrario a lo que es China, Rusia y demás, y el otro candidato, bueno, es el del status quo y el que mantendría esos vínculos que se vienen dando. ¿Eso qué significa en términos de Mercosur? Hoy por hoy, en este momento, en la agenda, eso pareciera no estar. O sea, no es parte del clivaje electoral. El clivaje electoral tiene que ver con cambio o miedo. Un poco lo que ya hemos visto también en otros países, es verdad. Dime, ¿y para ti qué cambio le conviene a Argentina como país? Bueno. No obstante, estamos en vísperas, pero no te pido tanto que des una opinión política, sino más que todo para la tranquilidad social de Argentina. Bueno, a mí me gustaría un modelo de país donde se apueste por las instituciones, donde se apueste por la democracia, por donde se mantengan las conquistas sociales y los derechos adquiridos, donde haya un Estado que pueda garantizar la paz social, un Estado que sea eficiente en redistribuir bienes públicos de calidad, educación pública, salud en condiciones. Tú sabes que Argentina además ha tenido en varias arenas, en varios espacios, Argentina ha sido un paradigma, ¿no? O sea, ha habido épocas de la historia donde Argentina además se ha destacado, ¿no? Por el desarrollo de su educación pública, por su inversión en un estado de semibienestar que ha permitido tener salud de calidad pública, claro. Que ha permitido el desarrollo. Como tú bien dijiste al inicio, Argentina tiene una serie de recursos que si lo comparás a otros países del mundo, la destacan, ¿no? Recursos naturales, litio, petróleo, bueno, siembra lo que quieras y Argentina es un granero, ¿no? Permite un montón de recursos que otros países no tienen. Lo que falta, lo que me gustaría es que las élites políticas tuvieran más claro el modelo de país y las políticas públicas concretas que permiten el crecimiento económico y la redistribución de ese crecimiento para sacar a la gente de la pobreza, reducir o eliminar, preferiría yo, las desigualdades sistémicas y generar condiciones para fortalecer al Estado con un mercado abierto que permita que la gente pueda, lo voy a decir en argentino, ¿no? Llegar a fin de mes en condiciones de bienestar y
libertad y de felicidad. O sea, y eso es algo como Argentina que parecería ser que aquí es difícil de conseguir, ¿no? Cosas que tú ves en España, que tú ves que a pesar de todos los problemas, ves personas que van, trabajan, consiguen un sueldo, llegan a fin de mes, a veces con un poco más de restricciones, a veces con menos, pueden irse de vacaciones, pueden hacer su vida normal, cosas que serían básicas en otros contextos, aquí parecería ser más difícil, ¿no? Y agravado en los últimos años por las incapacidades estatales, ¿no? Que el Estado no puede ni siquiera asegurar las condiciones básicas que hasta ahora se habían asegurado, como pueden ser educación pública de calidad, salud pública de calidad, bienestar a su población. Pero dime, ¿todo esto era algo ya pensado en las políticas que se han aplicado? Porque prácticamente el deseo de querer hacer a todos igualitarios, digamos, en un cierto sentido, es difícil poder pensar que puedas llegar a ser igualitarios en clase media. Es más fácil hacerlos igualitarios en la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, Argentina siempre se caracterizó por buscar igualar hacia arriba, ¿no? Argentina es un país donde nuestros padres y nuestros abuelos se criaron bajo la idea de que uno tenía que, aspiracionistas, ¿no? De una clase media avanzar a partir de la educación, del trabajo, de mucho trabajo. Yo siempre digo que Argentina es un ejemplo del trabajo, ¿no? Es gente que trabaja muchísimo, que está constantemente buscando, ¿no?, mejorar, y eso a mí me parece que es algo muy positivo. Lo que no hemos sido capaces es de encontrar hasta ahora políticas que garanticen esto en largos periodos. Por momentos ha habido etapas donde más o menos parecía que se había conseguido y pasa algo y eso ya no se consigue, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad, en lo individual, a mí me gusta un determinado modelo de Estado, ¿no? Pero bueno, como politóloga, lo que tengo que hacer es escuchar a la ciudadanía y ver qué es lo que la ciudadanía está pensando. Y en este momento creo que lastimosamente los dos modelos que se están planteando tienen sus dificultades, ¿no? Por un lado hay una propuesta de dolarización que para mucha gente en un primer momento se asoció más a una convertibilidad que a una dolarización. O sea, la gente pensaba que lo que estaba planteando Milei era 1 a 1. Es decir, que si tú cobrabas 100.000 pesos, ibas a cobrar $100.000 si se dolariza la economía. Y eso es una aberración, wow. sin pensarlo, ¿no? Rápidamente eso se corrigió, pero en un momento la gente pensó a la dolarización como se emocionó, imagínate. Y entonces la pregunta es si el Estado tiene en estos momentos esa capacidad para dolarizarse, ¿no? Yo no sabría decirte si lo tiene o no, pero parte del modelo económico que está planteando la fuerza de la libertad avanza va por ese lado, ¿no? Y parecería medio complicado que eso sucediera. Y por otro lado, el otro modelo es un modelo, claro, que tú estás eligiendo a un ministro de Economía como candidato presidencial que ha fracasado en arreglar las variables de la economía. Entonces, como que te encuentras en un dilema muy difícil de resolver, en el marco de que, claro, la gente tiene que participar. En este momento no hay opción para el voto en blanco o la no participación, porque imagínate un contexto donde el domingo nadie fuera a votar. Sería desastroso para la democracia argentina. Hay que elegir. Y en ese dilema, donde la gente además aquí en Argentina tienen un sentido muy fuerte de compromiso con la democracia en general, tú escuchas, ¿no?, que mucha gente diciendo yo no puedo no ir a votar, ¿no? Yo tengo que elegir. Pero bueno, al día de hoy hay muchísima gente que aún está indecisa porque se enfrenta a este dilema, ¿no? Por un lado, los mismos de siempre, con las recetas de siempre que ya han fracasado, y por otro lado, está harta de todo eso, pero por otro lado, su candidato del cambio, que ahora articula no solo a
a la Libertad Avanza, sino a sectores que estaban en Juntos por el Cambio, sobre todo los más, digamos, hacia la derecha de esa propuesta de proyecto político que lideró Patricia Bullrich, que apoya directamente y expresamente en el cierre de campaña. Patricia Bullrich estuvo en el cierre en Córdoba, ¿no? Apoyando físicamente, no solo discursivamente, al candidato de la Libertad Avanza. Entonces, ese modelo de cambio plantea el cambio, claro, pero por otro lado genera algunas dudas respecto a determinados posicionamientos que cuestionan muchos de los avances que se habían conseguido en términos de democracia, de pluralismo, de funcionamiento estatal, de compromisos sobre cómo es la convivencia democrática. Entonces, bueno, es un gran dilema al que se enfrentan las y los argentinos este domingo. Querida Claudia, yo te deseo realmente que tu país pueda encontrar la luz que necesita, porque toda la región está en gran inestabilidad y hasta ahora, no solamente Argentina, toda la región hasta ahora no ve la luz. Y esto definitivamente nos perjudica porque ojalá que tú y yo podamos ver el cambio, porque realmente así como van las cosas, se vuelve cada vez más lejano y si no es un país es el otro y todo es muy, muy lento, digamos, ¿no? Y con todas las potencialidades que tenemos, o sea que yo te invito a que pasada estas elecciones podamos volver a conversar sobre el tema y tal vez podamos encontrar algunas visiones, yendo un poco más también a un tema comparatístico, como tú lo estás ya realizando. También imagino que estarás viendo el tema de México, entonces para poder comprender cómo está caminando, hacia dónde vamos como región latinoamericana. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y ¿sabes qué, Isabel? Me parece muy importante poner en valor que a pesar de todo la gente puede elegir. Entonces eso es algo, Argentina está cumpliendo 40 años de democracia y puede ser que los candidatos en este instante no le guste a gran parte de la gente, o unos sí, otros no, pero el hecho de que pueda elegir en paz, en democracia, con una serie de procedimientos, con elecciones de integridad, eso ya es un valor en sí mismo. Y yo creo que eso hay que ponerlo por delante de cualquier otra cosa. Puede ser que no te guste quien vaya a ser electo, pero lo elige la ciudadanía y la mayoría. Lo que es importante también recordarles que la democracia no es solo acceder a un escaño, a un cargo, sino también ejercer el poder democráticamente, ¿no? Y que lo que tenemos que garantizar las y los demócratas en todos los países de la región es que a veces ganen los que a ti te gustan y a veces pierden los que a ti te gustan, pero que haya posibilidad de que haya recambio y alternancia. Y hoy por hoy la gente con su voto está pudiendo ejercer ese control que le dan las elecciones, porque las elecciones no son solo para seleccionar élites o políticos o políticas, sino también para controlar. Y creo que esta es una dimensión que tenemos que seguir trabajando. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que solo vaya, yo por lo menos, a decir, es democrático cuando ganan los que a mí me gustan. No. Los que a mí me gustan no entran en la discusión. Lo que me parece que es importantísimo poner en valor, y yo ahí ya hago un llamado a la atención a los analistas y a los periodistas, de que lo que nosotros tenemos que asegurar es que existan condiciones para que haya acceso y ejercicio del poder democrático y que haya control político a través de las elecciones, a través del voto, a través de los mecanismos que tiene la democracia, para que el que acceda al poder pueda bajar por la misma escalera que subió al poder, bajar del poder. Porque el problema está cuando acceden en la escalera democrática y le ponemos todas las condiciones para que haya pluralismo, para que haya libertades, para que haya cancha pareja, digamos, pero una vez que ellos están en el poder o ellas están en el poder, queman esa escalera y nadie más puede subir. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, a 40 años de la democracia en Argentina y de otros países de la región, lo que me parece importantísimo es fortalecer la capacidad de resiliencia de las democracias, esa capacidad de adaptarse, de sostenerse, de aguantar los embates, las crisis, las pandemias, ¿no? Los conflictos,
manteniendo sus condiciones democráticas. Me parece sin duda rescatable todo lo que dices, porque es así como también se forman los criterios y se genera la responsabilidad del voto y la supervigilancia también durante el ejercicio del poder. Exacto, exacto. Perfecto. Entonces de eso va a ser nuestra próxima conversación. Te agradezco muchísimo, querida Flavia. Entonces, buen trabajo y Un nos gusto. vemos. Gracias. Suerte para Argentina. Gracias, muchas gracias. Bien, estamos el día de hoy con el profesor Enrique Amayo Ceballos, quien es un peruano que radica en Brasil desde hace muchos años. Y no obstante todas las investigaciones que él ha hecho, hay esta última que no es precisamente dentro del ámbito de su cátedra universitaria, pero que él nos va a contar cómo surge y a dónde nos está llevando esta investigación del profesor Amaya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, bien, gracias. Yo vuelvo nuevamente a retomar el tema de tu libro, que es un libro muy bonito que ahora lo vamos a presentar. Y este libro tiene un origen. Cuéntanos el origen de esta investigación en la cual tú te embarcas, porque, ¿qué pasó? Cuéntanos. Bueno, mira, yo soy historiador, ¿no? Historiador profesional y con mucha frecuencia he visitado siempre mi país. Sé que el Perú es el centro de una de las 7 civilizaciones que originaron la civilización mundial y la única que se desarrolló en el hemisferio sur del planeta, ¿no? Y la importancia del mar ha sido extraordinaria desde el inicio de los tiempos. Por ejemplo, la primera población en el Perú tiene aproximadamente 15.000 años y allí ya se encuentran objetos que mostraron que el mar era fundamental para la vida, tanto más importante como lo que aparecería después, que es la agricultura. En el Perú, la agricultura comenzó también hace aproximadamente 10.000 años, ¿no? Somos en el hemisferio sur la única centro civilizatorio original y una de las civilizaciones, porque revolución urbana se hizo también aquí hace como 6.000 años. Y tenemos la ciudad más antigua del continente, en Caral, y una de las ciudades más antiguas del mundo. De manera que por esta historia extraordinaria y por el hecho que el mar ha tenido siempre un peso muy grande, yo que soy hombre de los Andes, desde chico me apasioné por el mar. Desde el momento en que por primera vez con mi hermanito llegamos frente al mar y él al mirar me dijo, ¡qué río tan enorme! En peruano, ¡qué riazo! Él tenía unos 7 años y yo 5 y era en Huanchaco, que es un territorio extremadamente importante, ya que es uno de los puertos más antiguos registrados en nuestra historia, que tiene una historia de aproximadamente de 3.000 años, y donde en algún momento, las evidencias muestran que allí el ingenio extraordinario y por entrar al mar, llegó a utilizar un material que es de origen americano, que se da mucho en las costas del continente americano, desde California hasta el sur de Chile y en el lago Titicaca, y que se llama totora. Es un extraordinario material para construcción si uno sabe utilizarlo. Y con él, hace 3.500 años, construyeron los hombres para poder entrar al mar una pequeña balsa que en el idioma de los incas se llama tup, y que los españoles cuando los vieron quedaron tan impresionados y les llamaron caballitos de mar, porque es un pequeño barco individual del tamaño aproximadamente de una gran plancha de surf, esas que se llaman longboard, que siempre lleva un hombre que tiene en la parte de atrás una parte triangular para llevar el pescado, y que extraordinariamente los pescadores lo han utilizado para entrar hasta muy dentro en el mar y pescar. Los registros arqueológicos muestran que tiene 3.500 años de historia.
3.500 años de historia continua, porque lo que es excepcional, creo que es caso único en el mundo. Por eso, una de las cosas que hoy los que publicaron mi libro y que han organizado un grupo de trabajo que está en el Congreso Nacional, llevando al Congreso Nacional. No, pero no vayamos tan rápido, porque yo te pregunté, ¿cómo fue el origen de que tú des inicio a esta investigación? ¿Qué cosa pasó? Tu hijo llegó a tu casa y entonces, alguna vez mi hijo, que es surfista, no profesional, fue a Huanchaco y regresó, y después de ver estas cosas admirables, llegó diciendo: papá, en Huanchaco dicen que en el caballito de Totora está el origen del surf. Tú, como historiador, ¿qué sabes de eso? En principio creí que era una exageración, que era mitomanía, etcétera. Pero después me quedé pensando en esas impresiones que me causó tanto ver por primera vez el mar, como ver por primera vez estos caballitos de Totora o Tup, justamente en Huanchaco, que dije, y comencé a investigar. Claro. Fue una investigación de muchos años que me llevaron a concluir que sí, dos cosas. Uno, que probablemente es el objeto individual de navegación más antiguo que se conoce, que existe hasta hoy, 3.500 años, y que cotidianamente continúa usándose. Y dos, que él originó en más de 2.000 años después otro objeto de navegación que ya no servía para pescar, sino servía para divertirse corriendo las olas del mar. Y este objeto de navegación corriendo las olas del mar, que existe ya en una gran pirámide en el Perú, que nosotros le llamamos Huaca, que es la Huaca de la Luna. Allá hay el registro del siglo VII que muestra ya a un hombre que no está yendo a pescar, sino que está deslizándose en un deslizador, que es el origen del surf. Surf que no es igual al hawaiano, sino que es diferente, ya que en el hawaiano finalmente se paran. En el peruano, que desafortunadamente por el proceso de conquista desapareció, en el libro explico las razones de su desaparición, existió por más de 1.000 años, pero con el proceso de conquista desapareció. Lo único que sobrevivió era aquel que servía para trabajar, el caballito de Totora para pescar, pero el otro que servía para divertirse, ya que muchos padres, persiguiendo idolatrías, decían que los hombres de mar, cuando no están pescando, solamente se dedican a beber, a danzar y a todas esas otras cosas más. Estos eran principalmente, en mi opinión, aquellos que usaban ese objeto para divertirse, entrando al mar, y que realmente fue una de las razones de su desaparición. Pero hay registros arqueológicos, eso era importante, que muestran que existió. Dos cosas: ¿cómo se usaba la balsa de Totora? Sí, hay mucho. Pero lo más importante para mí era, porque estoy arguyendo un asunto donde realmente los hawaianos tienen como orgullo, y yo no estoy nada contra los hawaianos, apenas que el origen, o sea, mucho más antiguo, porque yo sé, mi historia lo demuestra, que los registros de la tabla en Hawái son del siglo XVI. Aquí hay hombres divirtiéndose. Por ejemplo, en la carátula de mi libro está la foto de una cerámica que muestra claramente a un hombre. Por ejemplo, en este, que es parte de muchas otras cerámicas que nosotros en el Perú llamamos huacos. En muchas otras cerámicas, esta es una cerámica del periodo del dominio inca y es aproximadamente del siglo XII. Esta cerámica muestra a un hombre feliz. Ahí está. Ahí está. Sonriente, ¿no? Que está montado en un objeto extraordinariamente aerodinámico, que parece una bala de cañón. Exactamente. La mayoría de cerámicas que muestro yo son cerámicas donde están montados siempre en un objeto
que parece una bala de cañón, porque felizmente en el continente americano existe una madera extraordinaria, que es la más leve del mundo, que se llama madera de balsa. Y esta madera de balsa flota, nunca se hunde. Y esta madera de balsa es posible de trabajar y transformarla en este objeto aguzado, por ejemplo, donde se ve a un hombre con una ropa de baño muy pequeña, donde él está sonriendo, todo está transpirando alegría y felicidad. Es obvio que él no está yendo a pescar. Está feliz. Él está yendo a divertirse. Es una cara de gozo increíble, sí, verdaderamente. Sí. De estas cerámicas yo he encontrado muchas, ¿no? Acá vemos otra, que es prácticamente también una bala, ¿no? Sí, sí. Es un solo cuerpo, es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Y llevan generalmente un pequeño objeto delante. Por ejemplo, este que estamos viendo lleva un pescado delante, probablemente para demostrar que aquel que era retratado en su vida cotidiana era pescador. Esa es mi hipótesis. Porque yo sé, porque grandes surfistas me han dicho que si el objeto real tuviera, por ejemplo, una escultura delante, sería imposible utilizar para entrar al mar. Entonces, en mi opinión, este objeto, ¿no?, está rindiendo culto a algún gran hombre de mar surfista que en su vida cotidiana era pescador y por eso se retrata allí un pescadito. Esa es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis. Esta figura se encuentra en el Museo a Mano, ¿verdad? Que queda en Lima, sí. Luego acá tenemos otra más. ¿Ah? Así es, así es. Esta, por ejemplo, no tiene ningún dibujo de ninguna escultura de pescado o lo que sea. Está mucho más libre, ¿no? Recordemos, los que retrataron eran artistas y claro, también hicieron las cosas con la libertad de ellos, pero lo fundamental y lo esencial es que el objeto normalmente es muy aerodinámico, retratando, y muy importante, probablemente esto adquiría una enorme velocidad, porque todas las cerámicas retratan hombres que siempre llevan un casco en la mano, probablemente para protegerse, porque probablemente llegaban hasta la orilla con mucha fuerza para protegerse de posibles golpes. Acá vemos otro, pero ya lo vemos desde otra angulatura, lo vemos desde la parte superior, ¿verdad? Así es, y este es otra, por ejemplo, porque si bien fundamentalmente, en mi opinión, se usó madera de balsa para construir, no solamente madera de balsa, se usaron otras cosas también. Este, por ejemplo, probablemente es hecho o de pequeños troncos de palo de balsa o de gran bambú. Lo impresionante de esta cerámica es la posición de las manos. La posición de las manos es exactamente la misma que usan los surfistas de hoy cuando entran al mar. Exactamente la misma. Fantástico, ¿ah? Es un avión, ¿ah? Bueno, vamos a ver la otra foto. La otra foto ya es más grande y es todo un diseño que en realidad ha sido un poco particular. Descríbenos esta imagen porque es una imagen que tiene muchas figuras. Bueno, es una imagen que los arqueólogos no terminan de estudiar, porque es la representación que para una gran civilización que existió en el norte del Perú, entre el siglo I y el siglo VII, donde se desarrollaron principalmente las actividades que estoy narrando, es el territorio de origen tanto del caballito de Totora para pescar como del caballito de Totora para surfar, de los dos. Estos dos mochicas, en una gigantesca pirámide, tienen una gigantesca pared donde retratan su cosmos. Este es el cosmos moche. Yo, por ejemplo, estoy citando allí en la bibliografía un libro enorme de más de 400 páginas dedicado a estudiar este cosmos y que no terminan de estudiarlo, ¿no? Es la visión no apenas del cielo, sino de la Tierra y de toda la forma como ellos concebían su universo. Es muy complejo. Y aquí, en alguna parte, sí,
Y aquí en alguna parte, puedes continuar, podemos encontrar, esto fue construido en el siglo 7 aproximadamente después de Cristo, este Cosmos Mochi, esta gigantesca pared llena de altos relieves. Era Sí, muy rica toda esa zona, ¿no? Porque fíjate sí. que es la Entonces zona allí en ese prácticamente de Cosmos Caral, ¿no? Mochi, allí en ese Cosmos Mochi del siglo 7, vemos que está, y el que yo he encontrado, y que no creo que, tal vez, ojalá haya más antiguos, pero esto sería el más antiguo, ya es un hombre en un deslizador individual. Esto es del siglo 7. Este no está yendo a pescar, obviamente, está Claro que no. deslizándose. Claro, o sea que había un disfrute también del mar, o sea, había un gozo, una búsqueda de un deporte, y acá también vemos a un hombre, ¿no? También se está deslizando con algo, ¿verdad? Así es. Y finalmente llegamos a... Y bueno, aquí tenemos el Gran Velero Unión, que es el buque escuela de la Marina Nacional del Perú. Ya. Como la historia marina en el Perú se hunde en el tiempo hasta el pasado, y como en el siglo XVI un inca llamado Tupac Yupanqui, debido a Acá lo toda la tenemos. historia marina que él conoció, él en 1465 salió con una inmensa flota, de lo que entonces era el norte del mundo de los incas, que hoy queda en el Ecuador, en un lugar llamado Manta, y de allí de Manta salió navegando y navegó, es un hecho histórico, antes que ningún europeo por el Pacífico, llegando hasta las islas que hoy son colonias de Francia. Fue un viaje de ida y vuelta que duró aproximadamente un año. Y en los tiempos actuales, la Marina Nacional del Perú, en ese subbuco escuela, ha construido en la proa una gigantesca escultura que representa justamente al Inca entrando y penetrando y abriendo todos los mares del mundo. La historia de la Marina, entonces, finalmente hunde sus raíces en un pasado de historia indígena, porque lo más importante y fundamental para poder entender todos estos procesos es la gigantesca historia indígena que existe mucho antes del siglo XVI, cuando llegaron los europeos, y que tiene miles de años atrás, y que es una historia indígena y autónoma, porque fue hecha exclusivamente por ellos, ya que no tuvieron la colaboración de ninguna otra, de nadie, claro. De nadie. Claro. Más todavía porque era la única en el hemisferio sur, la más aislada. Las otras 6 grandes civilizaciones están en el hemisferio norte. Por tanto, alguna posibilidad tenían de unirse alguna vez, de influenciarse. Pero en el hemisferio sur, la única. Las distancias son gigantescas y los mares que los separan, tanto en el Atlántico como en el Pacífico también. Ella se desarrolló de forma autónoma hasta la entrada europea en el siglo XVI. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Ahora, ¿qué frutos ha dado ese trabajo? ¿Qué es lo más, sin duda, es importante dentro de todo lo importante que has hecho? Bueno, lo importante es, digamos, la colaboración de aquellos que editaron mi libro, el ex rector de la Universidad Nacional Agraria, con el editor de esa universidad, que ellos junto conmigo organizaron un grupo para proponer una ley al Congreso Nacional, para que esa ley que ahora va a discutirse en el Congreso Nacional, establezca que llamar a los organismos adecuados del gobierno peruano para que a través de esos organismos adecuados se pida a la UNESCO que el caballito de Totora o tup que sirve para pescar sea reconocido como patrimonio mundial, ya que, por lo menos mi libro lo demuestra, es
el deslizador individual, el barquito para pescar individual más antiguo del mundo que existe hasta hoy, que ningún día de los últimos 3.500 años dejó de utilizarse. Tal vez han existido otros barquitos individuales más antiguos, pero han desaparecido. Este es extraordinario, existe y es cotidianamente utilizado. Entonces, una cuestión sería llamar para que la UNESCO reconozca como Patrimonio Material Mundial de la Humanidad. Y lo segundo es que el caballito de totora especial, así le llamo yo, o tupe especial, así le llamo yo, que es el caballito que no sirve para pescar, sino que sirve para surfar las olas del mar por diversión, que él sea considerado nacionalmente como el origen del surf, como el origen del surf. Entonces, eso también está en discusión y todo esto es parte de una solicitación, de una solicitud, ¿no? Para que en algún momento se construya un museo dedicado a la navegación en el antiguo Perú. Eso sería extremadamente importante en uno de los lugares históricos importantes de historia indígena continua, como es, por ejemplo, en Huanchaco. Lo encuentro fantástico, realmente, Enrique. Te felicito por ese trabajo que has hecho, por ese trabajo que sigues haciendo, y lo único que podemos desear los peruanos es que llegue realmente a concluirse como tú lo estás esperando, que tenga un íter legislativo y que eso dé un resultado de reconocimiento al Perú y luego una búsqueda de un reconocimiento mayor a nivel mundial. Muchísimas gracias, Enrique. Te agradezco mucho. Realmente el trabajo de difusión, no solo de asuntos peruanos, sino latinoamericanos, que realizas es extraordinario. Deseos de éxitos permanentes. Gracias, mi querido Enrique. Cuídate y estamos en contacto.